Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Es una hora en vivo e interactiva de Cala, @CalaCNN, nuestra dirección en Twitter para que ustedes nos envíen preguntas, comentarios, saludos a nuestros dos invitados de esta hora. Y bueno, pues en la medida de las posibilidades iremos incorporándolas a nuestra conversación. Antes de presentar al señor Noboa, el primero de nuestros invitados, vamos a la reflexión de esta hora. La verdad que es curioso cómo las personas siempre insistimos en lo que queremos desde que somos pequeños. Porque cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Bueno, primero gatea, luego trata de levantarse y se cae constantemente, pero se levanta y sigue hasta que lo hace sin problemas. En muchos otros aspectos de nuestra vida sucede lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando lo que creemos perseverancia podría ser simplemente capricho? Hay personas que se obsesionan con ganar siempre. Hay, por ejemplo, quienes desarrollan el vicio por los juegos de azar y pues hasta pierden todos sus bienes y el de su familia. En las relaciones, el retirarnos de una pareja es cuestión de valentía, como dijo el cantante Franco De Vita. Claro que sé perder, no será la primera vez, no lo canto porque soy muy malo con las melodías. ¿Hasta qué punto uno es perseverante y hasta qué punto uno se puede volver testarudo? ¿Cuándo debemos desistir? Porque sencillamente ese no es el camino. Y usted es de los que se empeña en lograr algo hasta que lo consigue, sin importar el tiempo que le tome, y dejando, como dice Perales, estas preguntas en el aire. Recibimos a nuestro primer invitado, el empresario y político ecuatoriano Álvaro Noboa. Bienvenido, señor Noboa, al programa. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y la reflexión tiene mucho que ver con la raza humana. Persistimos en todo lo que queremos y usted es ejemplo de eso. Los grandes hombres, Mandela, Lula, Allende, han perseverado y otros han muerto en la lucha. Y yo pienso que es algo de admirar más que algo de criticar. Normalmente nunca le hacen esa pregunta a los líderes de extrema izquierda, pero los líderes de extrema izquierda hay veces corren 40 años. En el Ecuador Pedro Saad corrió pues 30 años para presidente, pues nunca le hacen esa pregunta. En mi caso me siento muy orgulloso porque el Ecuador es un país de tercer mundo que está un poco mejor que Cuba, pero yéndose hacia el nivel económico de Cuba, mientras que mi aspiración para nuestro país es que sea como los Estados Unidos, y hoy en día como Chile, quien está entrando después de unos pocos años atrás, según su proyecto, al primer mundo. Respecto a ser el hombre más adinerado del Ecuador, yo le digo que entre el dinero y el amor al pueblo ecuatoriano y el amor al trabajo, prefiero yo directamente el trabajo y prefiero directamente el amor al Ecuador. Y además, cuando yo gané la elección en el año 98 sacando el 51%. ¿Quién ganó? Ganamos los ecuatorianos. Y cuando los ecuatorianos sacamos el 46%, 48% de una elección, perdemos los ecuatorianos. Pero usted no dice pierdo que yo, ganó porque son los ecuatorianos los que votan. Usted dice que ganó la elección. Lo cierto es que usted ha sido 4 veces candidato presidencial. Claro. Esta va a ser la 5ª oportunidad y nunca ha llegado a ser presidente. Pero si usted coge el libro de historia del Ecuador, usted se da cuenta que en el 98 se lo sabe todos los ecuatorianos. Lo invito a usted a que vaya al Ecuador y le pregunte a cualquier ecuatoriano, donde mostramos el fraude y fuimos al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral resolvió sencillamente no abrir las urnas, aunque le demostramos que en las pocas urnas que habíamos abierto el acta estaba a favor mío con mucho más votos que la de Maguad. Y Dios sabe cómo castiga a los hombres. Maguad terminó siendo uno de los peores presidentes del Ecuador. Perdimos la moneda, tenemos el dólar, no el sucre. Se destruyó el país económicamente. Entonces los ecuatorianos quieren volver a la tesis de Álvaro Noboa, convertir al Ecuador en un país de clase media, donde tengan automóviles, donde tengan seguridad, donde tengan educación, donde tengan trabajo, donde tengan la vida que usted tiene, señor Cala. Muy bien, vamos a entonces preguntarle cuáles serían las 3 primeras cosas que usted haría de ser el próximo presidente de Ecuador. ¿Qué cambiaría para que el ecuatoriano logre tener ese estilo de vida que usted está mencionando? Atraer la inversión extranjera, elevar el nivel educativo
y dar seguridad jurídica. Vamos a desarrollar esos 3 temas. El conocimiento es lo que los japoneses en 1860, cuando dejaron el medioevo y entraron al mundo moderno, adquirieron de los americanos. El conocimiento es la base para poder convertirse en un país desarrollado. Usted es un hombre muy bien educado y es eso lo que da su nivel de ingreso, su nivel educativo. Si usted invierte $80,000 en educación, usted va a generar 800,000 durante su vida. Entonces tenemos que elevar el nivel de conocimiento a un nivel práctico, a un nivel que si somos un país bananero debemos tener los mejores bananeros del mundo. Si somos un país petrolero debemos tener los mejores técnicos petroleros del mundo. Es ahí que ocurren milagros económicos como el de Bill Gates, como el de Steve Jobs, etc. ¿Qué tenían ellos? Conocimiento. Ellos, como usted, comenzaron con muy poco. Y usted también comenzó con muy poco, pero su conocimiento lo elevó. Y si vamos a lo segundo, seguridad jurídica, y lo tercero, atraer inversión extranjera, usted tiene... ¿Quién quiere ir a Cuba? Nadie. ¿Por qué? Porque temen... ¿Y quién quiere ir al Ecuador? Nadie. Temen la expropiación, grandes impuestos, persecución, los llaman pelucones a los ricos, los hacen creer que son gente mala, les tiran los trabajadores encima, causan guerra con ellos. Usted tiene que ser amigable con el inversionista, bajarle un poco el impuesto a la renta para hacérselo atractivo y que genere grandes cantidades de empresas para que teniendo 10 veces más empresas en el Ecuador con el mismo o menor nivel de impuesto a la renta, se convierta en un país rico. El Ecuador es uno de los países que per cápita es uno de los que tiene mayor cantidad de recursos naturales del mundo. Del mundo. Hablando de lo que nosotros comenzábamos diciendo en la reflexión sobre el insistir, usted decía que por qué no le preguntábamos o no se le preguntó a muchos otros líderes el por qué insistieron. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero digo, si en 4 oportunidades, quizás quitemos esa que usted me dice, que hubo un fraude, después usted le ganó en primera vuelta a Correa, pero no logró ganar la presidencia, ¿verdad? Pero yo digo, ¿no siente que a lo mejor es hora de darle paso a nuevos políticos? Hay un vacío de jóvenes políticos en el país. ¿Por qué insistir? ¿O es porque es un joven? Se lo voy a contestar. Un joven no puede ser alguien que se dedica 16 horas al día a trabajar. Yo hago 2 jornadas diarias, usted hace una. Yo hago 2 jornadas diarias. No, usted no sabe cuántas hago yo. Pero usted me acaba de decir que hace 2 programas. Yo hago 2 jornadas diarias. Ajá. Entonces, una pues que comienza a las 8 de la mañana, donde veo mis negocios internacionales. Hay veces me levanto a las 5 para estar conectado con Europa. A las 3 de la tarde atiendo en la oficina hasta las 10 de la noche. Es el trabajo y es el amor a mi patria lo que me lleva a donde he llegado. ¿Qué pasa en las encuestas cada vez? ¿Y qué pasa en las elecciones cada vez? Que yo saco 46, 48% de la votación. Es ese pueblo ecuatoriano el que me pide que yo siga luchando. Me paran aquí en Miami, me paran en Barcelona, me paran en todas partes, en Italia, en el Ecuador. No puedo caminar más de medio metro sin que toda la gente diga, no se deje, abogado Noboa, continúe luchando. Yo votaré por usted 10 veces si es necesario. Hablando, por ejemplo, de similitudes ahora en la campaña de Estados Unidos, donde está Mitt Romney, acaudalado empresario, y quien, por cierto, se ha mostrado reacio a declarar sus impuestos abiertamente, le ha traído uno que otro problemita, porque toda persona pública, ¿verdad?, debe hacerlo de esta manera. ¿Estaría usted dispuesto a declarar abiertamente todos sus bienes, toda su fortuna, digamos, para lanzarse a la presidencia del país? Le tengo que contestar que yo, a título personal, contrario a la publicidad que hace el gobierno, porque nada más, el gobierno gasta 200 o 300 millones de dólares en publicidad, gran parte de eso solo contra mí, porque le gané en el 2006 y no me lo perdona Correa, y por eso le he invitado que se suba al ring en lugar de actuar cobardemente. Yo soy el que más paga impuestos a título personal. Y Grupo Noboa
consolidado es el que más paga impuestos a título tipo grupo. Pero ahora le quiero contar aquí al mundo que a exportadora bananera Novoa le quieren cobrar por el año 2005 49 millones y pico de dólares más multa, más intereses, que llegan a 98, cuando ese mismo año a Dole le cobran 780.000 y a Chiquita le cobran 35.000. Entonces dígame usted si eso no es persecución política. Además, está dedicado el director del Servicio de Rentas Internas, ordenado por Correa, porque el dueño del circo es Correa, el otro es nada más que un ayudante de cuarta. Se dedica horas por televisión a hablar de nosotros. Se va a la corte a impedir que nosotros litiguemos. Esa es la gran persecución. Yo a los 22 años es lo que dice estuve que usted... preso por ser como soy, un luchador. ¿Usted ha estado preso, señor Cala? No creo, no recuerdo. ¿No se acuerda? Yo sí me acuerdo porque fue con tortura, me llevaron también al paredón, era durante una dictadura muy similar al economista Correa, sino que hoy en día sería un escándalo internacional. Pero entonces, lo único que me falta para la persecución es la prisión o mi muerte. Ok, entonces usted me está diciendo de que esta acusación, de hecho que usted, me imagino, o alguien que lo represente legalmente por estos días, debe estarse presentando en Ecuador sobre esta acusación de deberle al fisco 300 millones de dólares en impuestos más intereses. Usted me dice que esto es primero que esa persecución cifra, no, política. Primero que esa cifra no existe. No existe. No le debo un real, pero es tan hábil y tiene tanta plata el gobierno que hasta sus oídos llegó la cifra. Pero ¿cómo usted lo puede probar? ¿Cómo usted lo puede probar? La cantidad de 49, ahora les gusta la cantidad de 300, después les gustará la cantidad de 3.000. Si mañana yo voy y digo, y nadie me dice nada, que Pedrito es un desgraciado y un ladrón, y eso se repite 1000 veces, la gente llega a creerlo. Pero lamentablemente no, inclusive ha sido acusado y enjuiciado por prevaricar, porque le tengo que contar que los directores del SRI o de IRS en los Estados Unidos son jueces al mismo tiempo, imagínense usted. Entonces, él al decir esas cantidades está prevaricando, porque está adelantándose a una cifra que además no existe, pero que de esa manera él sirve a su patrón. ¿Quién es el patrón? Rafael Correa, quien lo barrí en el año 2006 y lo volveré a barrer ahora. Vamos a hacer una primera pausa, nos vamos a publicidad hablando de otras, digamos, acusaciones, temas un poco escabrosos que ha tenido usted que enfrentar en su vida, y no necesariamente estamos hablando de que han venido del gobierno de Correa, sino de organizaciones como Human Rights Watch, claro, sus propios empleados en la bananera, en fin, hay muchas cosas que a mí me gustaría saber cómo le ha afectado, si es que le ha afectado, su imagen como político. Bueno, imagínense cuánto me habrá afectado cuando saco 46, 51, 48%. La gente no le cree a los periodistas que dicen esas cosas. Vamos a una pausa y regresamos con más de esto, porque estas cosas no vienen de un solo periodista ni de un solo medio. Regresamos con Álvaro Novoa. Una gran trinca que hay en el Ecuador. Vamos a publicidad, regresamos con el político y empresario Álvaro Novoa de Ecuador. Más adelante, el actor y modelo mexicano Paulo Quevedo. No se nos vaya. Álvaro Novoa, empresario político ecuatoriano, se postulará por 5ª vez a la presidencia de Ecuador. ¿Y qué pasa si usted no paga esta suma que se le está pidiendo, que es un adeudo de renta? O sea, No es una deuda, señor Carlos. Bueno, usted me dice que no, pero yo digo, ¿qué pasaría? Yo soy abogado, yo le digo que no es una deuda. Mi pregunta es, al momento ¿podrá está participar? Está en la corte, y mientras no termine en la corte no es deuda. Exacto. Y por eso ellos van todo el tiempo a hacer lobbying en la corte en contra mía. O sea que no le interfiere participar en las próximas elecciones como candidato. Se ve claramente que a usted le interesa saber sobre las cosas malas que habla la gente de mí. Yo le voy a contar ahora de otras cosas. Que mi fundación es la fundación más importante del Ecuador, que da medicina gratuita y médicos gratuitos, liderado por la doctora Anabela Sin,
mi esposa, quien ha sido 3 veces asambleísta y ha ganado. Yo también he ganado, he sido presidente de la Junta Monetaria. Sí. Ya, también le tengo que contar que soy el empleador privado más grande del Ecuador y que si la gente estuviera descontenta conmigo, no vendrían a trabajar conmigo. Y al contrario, yo tengo y se va recién a jubilar un señor que ha trabajado alrededor de 62 años con nosotros. Entonces, le tengo también que contar que soy el mecenas del arte más importante del Ecuador, porque en el Ecuador nadie veía por los artistas ecuatorianos. Sé que inauguró en el 2006 un museo en Guayaquil, el Museo Luis Novoa. En homenaje a mi padre, quien se llama Luis Novoa Naranjo. También le quiero decir que a pesar de ser un país que va hacia la extrema izquierda, seguimos nuestro grupo invirtiendo en el Ecuador, que no tengo, como tienen sus amigos ricos, yates privados preciosos, ¿los amigos de ni quién? Aviones privados fantásticos. ¿Los amigos de quién, me dice usted? Suyos. Pero si usted no me conoce. Usted no tiene amigos Pero si ricos. usted no me conoce a mí, me acaba de conocer. Váyase aquí a Miami y vaya a ver cuántos yates fantásticos hay, cuántos aviones fantásticos. Pero no son amigos míos, Usted no pero va en a ver definitiva... ningún avión de ese tamaño, no va a haber ningún yate de ese tamaño, no va a haber nada de eso. En mi vida usted lo que va a ver es trabajo. Ok. Ahora, Y un trabajo arduo, un trabajo fuerte y que ni siquiera heredé. El 1% fue lo que heredé, el resto... De la fortuna. De la fortuna de mi padre, el resto lo compramos. Antes de eso, yo ya era, cuando muere mi padre, uno de los 10 empresarios más grandes del Ecuador. Y a los 19 o 20 años fundo la Asociación de Corredores de Bienes Raíces y hago la ley de corredores de bienes raíces. Cuando soy presidente de la Junta Monetaria, bajo la tasa de interés, llevo la reserva monetaria al nivel más alto histórico y hago que haya en un gobierno políticamente controversial como el de Bucaram un auge económico fantástico. Entonces, pues, lamentablemente yo tengo que hablar de mí porque usted solo me habla cosas feas de mí. No, discúlpeme, Entonces, discúlpeme. yo le tengo que hablar las cosas buenas de mí. y se lo agradezco porque todas estaban aquí anotadas. Su Fundación Cruzada Nueva Humanidad estaba aquí anotado. Pero no lo dice al aire. No llegó el momento. ¿Usted dirige la entrevista o la dirijo yo? No lo dice al aire. Usted tiene su empresa, ¿verdad? Entonces la conversación aquí la manejo yo. Los Mire, dos estamos vamos conversando. Exactamente. Así es. Pero si usted Y piensa no que yo le podemos estoy solo conversar tratando... de lo suyo, yo también puedo conversar de lo mío. Yo le escuché. Así es. ¿Le Usted es escuché? democrático, yo también soy. Yo quiero que usted me conteste de estas cosas que yo anuncié antes de irnos a la pausa y que evidentemente le han molestado. Yo no las he inventado. Son públicas, las he leído. Y yo quiero que usted me Han sido diga... inventadas y es lo que llaman en el Ecuador guerra sucia, de lo cual los votantes no le dan ninguna importancia. Ok, vamos a mencionar los ejemplos que yo tengo aquí. Usted me dice si realmente todos estos son inventos y cómo le ha afectado o no a usted con su mucho imagen. gusto. Y se lo voy Por a ejemplo, contestar caso por caso. Exacto. En el año 2002, la organización Human Rights Watch emitió un informe y otras organizaciones de derechos humanos también de que su compañía estaba intimidando a los trabajadores, entre otras cosas, que se explotaban a menores de edad en las plantaciones de banano. ¿Ok? ¿Ya? 3 contestaciones a eso. Vino uno de los dirigentes laborales a pedirnos una coima. ¿Usted sabe lo que es una coima? Es dinero que quería. No le aceptamos porque estoy en contra de las coimas y si voy a ser presidente del Ecuador estoy en contra de las coimas. Escribió pues a Human Rights, escribió también a la Unión de Sindicatos Americanos de que todas estas cosas pasaban. Fue la embajada americana, mandó delegados, nunca encontraron a ningún niño. Entonces le acabo de contestar la primera, vamos a la segunda. Vamos a la segunda. ¿Qué ha cambiado entonces en relación al panorama que usted me está describiendo? Cuando hace apenas un año, el año pasado, un grupo de 51 ex empleados de la bananera alegaron que los habían despedido porque habían pedido que se les pagaran beneficios laborales vencidos desde el 2005. ¿Qué responde a esto? Correa personalmente atendió a un grupo de marineros que nunca fueron marineros y a través del Ministerio de Trabajo les dieron a cada uno de los no marineros
alrededor de $200,000, esa es la contestación. Usted no ha sido perseguido, yo sí estuve preso a los 22 años. Entonces usted no sabe lo que es una persecución. Muy bien, hablando por ejemplo del otro tema, y este no tiene nada que ver con inventos periodísticos, estos son casos de familia, como diría el título de uno de los programas de televisión. Ustedes llenan las noticias, pero lo que las noticias sean falsas y que sean producto de una guerra sucia. Exactamente, eso ya pero para eso está me usted toca aquí. A mí para aclarar. Completamente de acuerdo. Yo le estoy escuchando, le menciono lo que he leído y lo que ha sido público. Nada de esto es privado o íntimo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en su familia, en rueda de prensa, su sobrina Natacha Sicre Novoa dijo textualmente sobre la muerte de su abuelo y de su madre. El señor Álvaro Novoa se aprovechó de eso y se autodeclaró protector de nuestros bienes y nunca hemos recibido nada. Nunca hemos recibido ninguna información y lo único que hemos recibido de él es sufrimiento. ¿Por qué su propia familia piensa así de usted? El testamento dice que no deben recibir nada hasta los 30 años de edad. Contestada su pregunta. Perfecto. Y la hermana de ellas es criada por nosotros como hija nuestra y me dice a mí padre. Y la hermana de ellas, Carla, les ha dicho a ellas que han tomado un pésimo camino y son auspiciadas por un abogado español que quiere ver cómo le saca plata a estas chicas. Por eso mi padre, con mucha inteligencia, les puso 30 años de edad. Yo no sé Ninguna si usted... de las dos ha cumplido 30 años de edad. Claro, yo no sé si usted está de acuerdo como empresario, pero al mismo tiempo político, en que las figuras públicas pierden el interés de ser fiscalizadas. Y yo pretendo, mientras alguien aspira al poder y ser candidato, a ejercer esa posibilidad de fiscalizar. La última pregunta sobre esas polémicas... que usted votará por mí y se hará ecuatoriano después de esta entrevista. Yo no estaría tan seguro. Ya, yo estoy convencido de eso. Pero bueno, el último asunto, en el del 2009, usted y su empresa fueron demandados en la Corte Civil de Nueva York por una modelo que le acusó de abusar sexualmente de ella. ¿Cómo le afectó este asunto? Acuérdense que acaba de usar la palabra exacta. Acusó. Exacto. ¿Sabe cuántas personas son acusadas de sexual harassment? Millones. Millones. ¿Y sabe para qué lo hacen, señor Cala? Para chantajear y sacar plata. Así que esta señora dice que el periodo de la acusación ocurre en Navidad. Se olvida que en fin de año trajo a las hijas al Ecuador a pasar fin de año. Le enseñamos eso a los abogados muertos de vergüenza piden disculpas. Entonces el caso no llegó a juicio. Nunca se inició por eso. Nunca se inició el juicio. Terminó en un acuerdo, ¿no? No se inició el juicio. Le estoy contando que pidieron disculpas. Pero lo que no, inclusive lo que los abogados, el abogado dijo que él admiraba mucho mi carrera, porque usted no ha contado una carrera de un hombre que ha luchado desde muy joven y que ha llegado a ser el líder más importante del Ecuador. Creo que lo dijimos cuando comenzaba el programa. No sé si usted lo escuchó. De suavezón, de ahí lleva media hora dando y dando. Discúlpeme, pero usted no ha venido aquí a la entrevista hoy. Usted no ha venido aquí a la entrevista hoy para ser alabado por sus calidades de empresario. Ha venido por un posible candidato. El público lo tiene los dos lados. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero íbamos por los dos lados y usted se anticipó. Es como el cuento del gato, yo creo que usted lo aplicó esta noche. De todas maneras, pasando esto por alto, nosotros nos comunicamos con... para dejar aclarado todo. No, por eso, ya creo que hemos aclarado los puntos. Nosotros nos comunicamos con los abogados de esta chica, muchacha, señora, como usted le quiere llamar, que no llegó a juicio, como usted dice, y que todo se resolvió por un acuerdo. Así es. Todo terminó ahí porque no había ninguna prueba y porque se olvidó esta señora que trajo a las hijas. Usted no lleva a sus hijas al lugar donde alguien la ha molestado. Exacto. Hablando del gobierno ecuatoriano, ¿por qué usted le pidió la renuncia al presidente Correa? Se han insultado mutuamente por Twitter, incluso Correa le ha dicho que pagara sus impuestos y que inaugurara su cerebro. ¿Cómo le cayó eso? Mire, el economista Correa no es un hombre muy inteligente, es un hombre libresco, que no tenía un real antes de llegar a ser jefe de Estado. Yo también le tengo que aclarar eso, fui el mejor bachiller
Llegué a tener años en que no perdía ni un solo punto. Tengo una carrera académica espectacular, una carrera empresarial espectacular. Así que un bobo me diga eso a mí, que soy un hombre brillante, no me queda sin ningún cuidado. Segundo, ¿por qué le pido la renuncia? Porque él controla el Tribunal Electoral, controla el Tribunal Constitucional, controla la Corte, controla el Congreso, controla la televisión y quiere que compitamos con él. Tiene que renunciar, pues, si quiere. Eso es como entrar amarrado y con esparadrapo a un ring. Yo le he dicho que se deje de cobardías y que entre al ring limpio. Hoy en día, están en este momento todos los partidos, inclusive los míos, ser investigados para ver si los descalifica. Porque ya de esa manera será como en Cuba, en que correrá Correa contra Correa. Y se acabó. Eso es lo que él aspira. Nosotros estamos luchando para que eso no ocurra. Y esperamos, porque yo lo denuncié ante CNN en el 2006. CNN no le hizo seguimiento. Le dije lo que iba a pasar, le dije las alianzas de él con la FARC. Él ha tenido todo tipo de problemas. Le dije que él era comunista, le dije que él se iba a volver un dictador. CNN no le hizo seguimiento. Así como ustedes le hacen seguimiento a Gaddafi, a Mubarak, a toda esta gente, tienen que hacerle seguimiento a él. O sea que usted ahora nos está sugiriendo nuestra línea editorial. Muchísimas gracias, señor Novoa. Hagan lo que han hecho, ustedes lo llaman, que luchan por la libertad. Y los admiro por eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos dándole seguimiento, como usted nos dice, a la carrera electoral por la presidencia de Ecuador. Y bueno, pues nada, yo simplemente le aclaro que deberíamos conocernos mejor por todas las cosas que ha dicho de mis amigos con aviones y todo eso. 6 entrevistas más y nos conoceremos muy bien. Exactamente, y por si le queda mejor, para que usted vea que mi intención se interpreta de otra manera por muchos televidentes, o algunos al menos, dice: soy Errázuriz, cala cuando no cala en su papel servil de sus dueños, ahora tratando de influir en el público para desprestigiar a Correa. Con eso nos vamos a la pausa, regresamos con el actor y modelo mexicano Paulo Quevedo. No se nos vaya, cambiamos de la política, algo un poco más ligero y refrescante.